preocupaciones que se ha generado en el contexto del incremento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana han sido las decisiones del Poder Judicial o de la Fiscalía finalmente de liberar o no pedir la detención de delincuentes que la policía captura. Imágenes que se han publicado por televisión, un búnker en Pachacamac donde se encontró drogas, donde se encontró armamento, delincuentes prontuariados, conocidos y que de pronto son liberados. El presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, se ha pronunciado sobre este tema, pero antes tenemos que darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado, para hablar precisamente de estas liberaciones que tanta indignación están generando. Doctor Chávez Cotrina, muy amable por atendernos esta noche. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Por qué se están dando estas decisiones? Por ejemplo, el hecho de la jueza que ha liberado a estos 7 detenidos en un búnker. Ella, el día de hoy, en otro medio de comunicación, ha roto en llanto. Ha dicho que ella no es corrupta. Pero, sin embargo, el propio presidente del Poder Judicial prácticamente le ha llamado la atención. No solamente él, sino desde la policía también hay una desazón, porque un trabajo de inteligencia que lleva meses para poder dar con un centro de operaciones, ¿no?, de un brazo armado de una organización criminal internacional, de pronto se hace ese trabajo, pero al poco los sujetos quedan en libertad. Bueno, en primer lugar, yo tengo conocimiento y entendido que no ha sido un trabajo de inteligencia. Esa es una intervención porque los vecinos llaman del lugar porque estaban haciendo mucha bulla. Entonces, no ha habido un trabajo previo. Porque pero no si hubiese habido un trabajo caso, de ¿no? inteligencia, sí, pero si hubiera habido un trabajo de inteligencia, le hubieran pasado la voz al fiscal, ¿no es cierto? Y al fiscal tendría que haber solicitado el allanamiento al juez. Aquí no, han actuado en el momento. O sea, en el momento van e intervienen. Entonces, creo que aquí faltó un tema de coordinación. Y eso ha tenido como consecuencia de que no se acopien las evidencias para que en su momento la juez pueda dar una prisión preventiva. Cuando uno interviene a personas, tiene que juntar evidencias de 2 cosas. Primero, que se está cometiendo un delito. Y segundo, tener evidencias de qué persona está cometiendo el delito. Hay que tener mucho cuidado. Doctor. Entonces, uno allá en una casa con 28 personas, encuentras armas, encuentras drogas, el problema es a quién usted le achaca las drogas y las armas. No les puede achacar a los 28, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que haber pues, un trabajo para acopiar evidencias y poder individualizar a cada una de las personas. Y creo que aquí, lamentablemente, hay que hacer un mea culpa. Aquí hemos cometido errores todos, ¿no? Ha cometido error la policía, ha cometido error la fiscalía y también, en cierto grado, la juez. Pero la verdad creo que a esta señora magistrada la han satanizado. ¿Por qué un juez no va a dar prisión preventiva si no tiene elementos suficientes, pues, de que demuestren que se ha cometido el delito y que se ha individualizado perfectamente a cada una de las personas a las cuales se le pide? Creo que hay una injusticia con esta magistrada desde mi punto de vista. Bueno, el punto es que cuando estas imágenes fueron publicadas, sí, se habló de flagrancia. Había una cantidad de personas que estaban allí trabajando, ¿no?, prácticamente secuestradas por esta organización criminal que las mantenía allí dentro. Eso no es suficiente y quisiera que nos conteste después de escuchar lo que ha dicho el propio presidente del Poder Judicial, porque hay hechos que realmente ya no dejan ningún tipo de duda. ¿Qué más evidencia se puede pedir cuando precisamente una organización criminal es sorprendida en delito flagrante? Vamos a escuchar al doctor Arévalo y luego continuamos con usted. Lo que le puedo decir es que todo juez que actúe de una manera inadecuada, por llamarlo de alguna manera, pues va a ser separado. Pero tengan en cuenta esto, no solo que se le separa como juez, sino que el órgano de control, la Autoridad Autónoma de Control, les abre una investigación y como consecuencia de ello habrá una sanción disciplinaria. Estamos convencidos que los jueces tienen que al momento de resolver, hacerlo pensando en que sus decisiones pueden causar incluso una sensación de inseguridad ciudadana. Entonces, si tenemos personas que
pues por los antecedentes, por la información que se ha recogido, por la condición en que han sido capturados, deberían ser objeto de la detención, ello debería ocurrir, y por eso ahí va otro punto, nuestra invocación al Ministerio Público, porque acuérdese que todos los pedidos los hace el Ministerio Público. Bien, retomamos nuestra conversación con el doctor Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado, y la pregunta sería, ¿descartaría usted que detrás de la decisión de esta u otros jueces que, digamos, han liberado a quienes la población considera delincuentes por la información propalada por la policía, no hay actos de corrupción o actos de amedrentamiento? ¿Usted descartaría eso? No, obviamente no podemos descartar nada, ni actos de corrupción, ni actos de amedrentamiento contra los magistrados. Lo que sí yo sostengo es que si la policía ha intervenido después de un trabajo de inteligencia, ¿por qué no solicitaron la presencia del fiscal? ¿Qué fiscal ordenó los actos de inteligencia? Como por ejemplo un óbice o una estación telefónica. ¿Qué acto de investigación hicieron con mandato del fiscal y con conocimiento del juez? Parece que ninguno. Entonces, porque si no en el operativo está pues también el fiscal, ¿verdad? No hay ningún fiscal. La policía ingresa y detiene a unas personas. Porque, según la información que se maneja, es que habían estado haciendo bulla, haciendo fiesta, intervienen y encuentran droga y encuentran armas. Pero aquí el tema, señora Mávila, con todo respeto, es que usted si encuentra un revólver, o 2 revólveres, o 4 revólveres, no pretenderá pues meter a la cárcel a los 28 porque encontraron 3 revólveres. No, pero se había depurado la lista, al final quedaron 7. Sí, se había depurado. Sí, se había depurado y había un intercambio de información con Venezuela. La policía venezolana, algunos estaban en situación de ilegalidad, por ejemplo, y cuando uno los escucha interrogados, muchos admiten que realmente han tenido problemas con la justicia y que estaban en cosas extrañas. Sí, pero lo que ocurre es que para que una persona tenga antecedentes no lo puedes meter en la cárcel. No hablo de antecedentes, que en ese momento, claro, yo me refiero a la flagrancia, doctor. Sí, ese es el tema. ¿Cuáles son los elementos de convicción que ha llevado a la policía al fiscal y el fiscal al juez para que la juez dicte la prisión preventiva? Entonces, si es que ha habido elementos de calidad, y pese a que ha habido elementos de calidad de que se ha cometido un crimen, y que además hay elementos que vinculan ese crimen con los 7 que han sido presentados por el fiscal ante el juez, la juez les ha dado libertad, entonces tendremos que saber cuáles han sido las motivaciones que ha tenido la juez, ¿cierto? Y obviamente sería bueno que el Poder Judicial pues nos haga llegar, digamos, hasta cierto punto la resolución para poder leerla y decir cuáles fueron las motivaciones para darle libertad. Para poder hacer una crítica mejor respecto a ello. Pero efectivamente, si es que ha habido elementos y la juez no la ha dado, pese a que ha habido elementos, entonces obviamente tenemos razones suficientes para indignarnos todos, ¿no? Bien, porque como usted ha dicho, en este caso en particular, en el caso del búnker, ha sido una jueza la que toma la decisión. No es que no haya un pedido por parte de la Fiscalía. Lo que percibe la ciudadanía, y con esto quisiera terminar, es que hay una descoordinación o una suerte de rivalidad involuntaria, no vamos a decirlo voluntariamente, pero involuntaria de pronto por el papel que cumple cada una de las instituciones que tiene que actuar coordinadamente en la lucha contra la delincuencia. La policía no puede conseguir nada sin el apoyo de la Fiscalía tampoco, sin el respaldo de la información que puede acopiar en su momento la policía. Y el Poder Judicial finalmente es como el punto final, digamos, a donde llega y a donde se toman finalmente las decisiones que pueden condenar, absolver, ordenar detener, etcétera. Esa es la sensación y ojalá se puedan ir corrigiendo estos problemas en aras de que no empecemos a sentir que perdemos la batalla como peruanos frente a la delincuencia y a la inseguridad. Muchas gracias, doctor Chávez Cotrina. Tiene usted mucha razón, señora Mávila. Creo que aquí lo que ha ocurrido es una falta de coordinación entre las autoridades. Esperemos pues que esta circunstancia nos enseñe para que en el futuro policías y fiscales coordinemos a fin de no dar esta sensación de inseguridad a la sociedad y tampoco dar la sensación de que nos estamos enfrentando entre policías y fiscales y jueces, lo cual ya es demasiado dañino para la sociedad. Creo que tenemos que hacer un mea culpa todos
y no echarle la culpa a uno y a otro. No hay que lavarse las manos porque todos hemos cometido errores aquí, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial. Hay que ser lo suficientemente valientes para decir sí, equivocadamente nos equivocamos, hemos cometido este error, y de esta circunstancia tenemos que aprender para que en las próximas intervenciones no cometamos los mismos errores. Muy buenas noches. Gracias por la entrevista, muy amable, doctor Chávez Cotrina. Nosotros tenemos